Buenos días chicos, soy el profesor Godofredo Maza y el día de hoy vamos a estudiar un tema bastante importante, las llamadas leyes de Mendel. Cabe recordar chicos que Mendel es reconocido, ¿verdad?, como el padre de la genética. Gregorio Mendel es un monje austriaco. Es un monje austriaco que se dedica en un pequeño jardín del seminario a realizar estos experimentos. Gregorio Mendel descubre cómo se transmite la herencia, pero para él no fue fácil. Se calcula que más o menos él tuvo que realizar más de 100 cruzas entre las plantas de chícharos, que en Europa las conocemos como guisantes, para poder sacar las conclusiones de sus teorías. Mendel, al ser considerado el padre de la genética, senta las bases para saber cómo se transmite la herencia en los seres vivos. Gregorio Mendel realizó cruzas entre plantas. ¿Pero por qué escogió estas plantas? Y se los vuelvo a repetir, chicos, aquí en México las conocemos como chícharos. Él las conoce como los guisantes. Estas plantas, primera gran característica, son hermafroditas, es decir, tienen los dos aparatos reproductores. Otra gran característica, estas plantas, dada su morfología de la flor, no permiten que ningún otro polen las fecunde. Simple y sencillamente, entre ellas se da esta fecundación. Entonces, basándonos en estas características, Mendel tal vez, hasta de manera fortuita, toma estas plantas, las analiza, las estudia y es el primero en meter matemáticas, es decir, probabilidades. Las leyes de Mendel, que son 3, se basan en probabilidades matemáticas. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar con la primera ley de Mendel. Primera ley. Mendel bautiza esta ley como la ley de los principios de la uniformidad. Principios de la uniformidad. Él, después de haber realizado muchas cruzas de estas plantas, llegó a una conclusión. Él tomó como ejemplo las semillas. La primera era una semilla lisa que cruzó con una semilla rugosa. Esta cruza a Mendel le llegó a definir la primera situación de cómo se transmite la herencia. ¿Por qué? Porque de esta cruza Mendel obtuvo el 100% de semillas lisas. Con esto, el señor Mendel se pudo dar cuenta que en los progenitores existen 2 caracteres, lo que hoy en genética llamamos los caracteres recesivos y los caracteres dominantes. Para Mendel, en esta situación y después de haber realizado muchas cruzas, el 100% de esos hijos eran 100% iguales a la característica solamente de una de esas semillas, y todas fueron en su totalidad lisas. Con esto, Mendel llegó a concluir que en los progenitores existen ambas características, los caracteres adquiridos y los caracteres dominantes, pero que al momento de tener progenitores, normalmente esa característica que se hereda es el gen dominante. Inclusive, chicos, por eso pues la mayoría de nosotros nos parecemos más a nuestro papá o a nuestra mamá, porque en este caso ese gen dominante es el que prevaleció en
nuestra fecundación. Por eso esos rasgos son los rasgos que se ven, son los rasgos que se notan. Para Mendel, este resultado se le llamó la filial 1, es decir, los progenitores 1 importantes en su base para tratar de descubrir cómo se transmite la herencia. Pero Mendel no se quedó solamente con estas inquietudes. Él siguió experimentando, él siguió trabajando. Y entonces, ya que había descubierto esto, se preguntó, bueno, ¿y qué pasa ahora si vuelvo nuevamente a mezclar estos caracteres, los adquiridos y los dominantes? Y entonces viene de ahí la segunda ley. Mendel bautiza, chicos, y déjenme borrar esto. Mendel bautiza su segunda ley como la ley de los principios de la segregación. Principios de la segregación. Y les vuelvo a comentar, este experimento de Mendel sigue adelante y se basa ahora en ¿qué? Ok, yo ya obtuve una semilla 100% igual al carácter dominante, es decir, tengo semillas lisas. Ok, ahora voy nuevamente a mezclar otra semilla lisa. Mendel no sabía lo que iba a ocurrir. Mendel no sabía qué proporciones tal vez se iban a dar. Sin embargo, con esto él comprobó que es posible que en la naturaleza existan caracteres ocultos, que serían en este caso los caracteres recesivos, y que solamente bajo ciertas circunstancias van a aparecer. Mendel, ¿qué obtuvo con esta cruza? Si recordamos, chicos, esto sería F1, lo vimos anteriormente. Ahora, el F2, ¿qué va a ser el resultado de este nuevo experimento? ¿Y cuál fue? Pues que después de hacer muchas cruzas, Gregorio Mendel obtuvo que el 75% de esos hijos eran lisos y que el 25% restante eran rugosos. Mendel llegó a decir, es que los caracteres recesivos no dejan de existir, simple y sencillamente están ocultos porque los caracteres dominantes son los que en este momento, válgase la expresión, están dominando esa situación. Y Mendel esto lo explica fácilmente. Mendel, y se los vuelvo a repetir, se va a las probabilidades estadísticas, a las matemáticas. Mendel empezó nuevamente a darse cuenta de cómo se daba esta cruza. Y entonces Mendel se dio cuenta que en un principio, y me voy nuevamente a la primera ley, los progenitores tenían, en este caso, lo que él le puso una letra que sería L, el carácter dominante, y L minúscula, el carácter recesivo. Por lo tanto, si los progenitores tenían estas características, pues él empezó a entrelazar estos genes, L mayúscula, L minúscula, L mayúscula, L minúscula, y entonces él empezó a hacer cruzas, esta con esta, y nos vamos con esta, y posteriormente esta con esta, y esta con esta. Al momento de que Mendel realiza estas cruzas, el que obtiene, fíjense bien, caballeros, nuevamente nos vamos a las letras, empezamos a unirlas, L con L, ok, ahí está.
Nos vamos a la siguiente. Otra vez, L mayúscula y L minúscula. Nos vamos a la que sigue. L. Y aquí está. ¿Ok? Y entonces, ¿qué originó Mendel? Que estas tres eran las características dominantes. Y si nos vamos a las probabilidades matemáticas, chicos, esto es el 75% de todas las cruzas que él había realizado. Y la última que quedó es el 25%. Que si nos vamos a lo que habíamos apuntado anteriormente, pues precisamente los padres heredan a sus hijos características de acuerdo a las probabilidades matemáticas. Y en este caso, por las probabilidades matemáticas que nos dicen, siguiendo las semillas, que el 75% de los hijos van a seguir siendo lisos y el otro 25% van a seguir siendo rugosos. Y con este, como diríamos, fácil experimento, Mendel logró hacer su segunda ley, la ley de los principios de la segregación, y a lo cual Mendel llamó F2, ¿sí? Es decir, las hijos, las filias número 2. En este momento preguntaríamos si hay alguna duda, si hay algo que volvamos a repasar, y si no, continuaríamos con el tema. No llevo una hora. Pasamos entonces, chicos, a la tercera ley, lo que Mendel llamó el principio de la independencia. Tercera ley, el principio de la independencia. Mendel, basando sus trabajos en experimentos, pues nuevamente se preguntaba, ok, ya experimenté con la forma, lisas o rugosas, pero ahora vamos a meter otro factor, es decir, ahora el color. Y entonces Mendel empezó a mezclar, aparte de semillas lisas y rugosas, empezó a mezclar colores. Y normalmente, él se fue con el color amarillo y con el color verde. Y empezó con las plantas a realizar esas cruzas. ¿Cómo fue esto? Fíjense bien, pongan un poquito de atención. Mendel empezó a cruzar semillas. La primera fue una semilla lisa y de color amarillo. Y posteriormente la mezcló con una semilla rugosa y de color verde. Y al momento de realizar estas cruzas, si retomamos un poquito lo que ya vimos, chicos, ¿qué pasa? F1, quedamos en que el 100% son lisas. Lo vimos hace un momento. Y posteriormente, ¿qué sucede? Son todas iguales. Pasamos a la segunda ley, es decir, F2. Y entonces, si lo recordamos, ahí, ¿qué nos dimos cuenta? Que ya las semillas, de acuerdo a sus caracteres dominantes o recesivos, pudieran ser 75% dominantes y heredar el 25% de los caracteres recesivos. Entonces, yo voy a tener aquí, por ejemplo, la primer semilla, yo la obtengo de color amarillo y liso. Aquí le ponemos, ¿verdad? Amarillo y liso. Mi segunda semilla va a ser amarilla, pero, ¿qué creen? Rugosa. Porque esa proporción del 75-25 está presente, no se va, nada más se cambia o se combina. Y posteriormente, ¿qué voy a tener? Nuevamente una semilla lisa, pero verde.
y voy a tener una semilla rugosa igual verde. Mendel, aplicando las matemáticas, llegó a deducir lo siguiente, y esto es muy importante a la hora de que se transmite la herencia. ¿Qué probabilidades yo tengo de hacer estos cruces? Amarilla y lisa, amarilla rugosa, lisa verde o rugosa verde. Si me voy a las probabilidades, así de entrada, serían 4 situaciones, lisa o rugosa en ambos casos, y 4 nuevamente colores. ¿Qué voy a obtener? 16 probabilidades. Entonces Mendel, que llegó en su momento a concluir que para la primera semilla amarilla o lisa existía una probabilidad de 9/16 de que se presentara en el 100% de su muestra una semilla amarilla o lisa. Pasamos a la siguiente semilla, que sería la amarilla rugosa, y de acuerdo a las estadísticas que Mendel obtuvo, se dio cuenta que esta probabilidad era de 3/16. Se va manteniendo esa relación, 75%, 25% restante. Para la tercera semilla, que sería la lisa verdosa, pues Mendel también se dio cuenta que era muy repetitiva en 3/16. Ojo, lisa y lisa son el 100% de lo que llamamos F1, es decir, la transmisión de la herencia. Y para la última semilla, que sería la rugosa verde, era tal vez la que menos se presentó en esos cruces, ya que Mendel en su momento le dio un 16avo de probabilidades de que apareciera. Con esto, Mendel llegó a deducir qué porcentaje de esos caracteres dominantes y recesivos se presentan al momento de que se transmite la herencia. Y con esto Mendel senta los pilares de lo que hoy llamamos la genética en cualquier extensión, genética animal, genética vegetal e inclusive en la genética humana. Esto es importante para la biología, pues la herencia se encarga de transmitirnos todos nuestros caracteres de seres humanos. Volveríamos en este momento. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? En su momento se daría tiempo para que se copien los ejemplos, para que inclusive se utilicen colores y todo esto buscando la comprensión del alumno. En su momento también este tema se puede acompañar de tareas anteriores encaminadas a el entendimiento de la genética humana y bueno, todo esto para concluir con la importancia de lo que es la herencia genética. Muchas gracias, chicos, cuídense y nos vemos la próxima ocasión.